La cápsula bíblica presenta la palabra viva y eficaz con los temas bíblicos y proféticos, el panorama apocalíptico y todo el acontecer mundial. Y ya con ustedes, el pastor Edwin Orellana. Dios les bendiga rica y abundantemente, amados hermanos. Este que les habla es el pastor y evangelista del Señor, Edwin Orellana, con un episodio más de la cápsula bíblica que esperamos que sea de bendición a cada uno de ustedes. Les damos una cordial bienvenida a cada uno de los que están en sintonía de este audio estudio en la palabra del Señor. El tema de esta ocasión lo hemos titulado 2 libras de trigo por un denario. Vamos a buscar así en referencia a ese tema en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6 en adelante, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni al vino. Mis amados hermanos, vamos a hacer así una pequeña oración para continuar con el estudio y presentarnos delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Unge nuestros labios y nuestras mentes para que este estudio, Dios amado, sea de bendición a cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, estamos en el tercer episodio del tema de los 4 jinetes del Apocalipsis. Y antes de entrar en contexto en el jinete del caballo negro, vamos a hacer un pequeño recuento de el caballo blanco y lo que hablamos del caballo bermejo o rojizo o el caballo rojo en los textos, los primeros 4 textos anteriores del capítulo 6. Vamos a enfocarnos en lo más esencial para que hagamos así un recordatorio para el aprendizaje, ¿no? En el capítulo 6, versículos 1 y 2, recordamos que el falso príncipe de paz que aparece, que es el principado que aparece en el caballo blanco, recordamos que este hombre iba a presentar un plan de paz al mundo y a las naciones, donde también se va a involucrar a la nación de Israel. Y todos ya sabemos que va a ser el anticristo, pero también hablamos de que este mismo personaje también, amados hermanos, va a convertirse más adelante en un dragón, ¿verdad? Porque se va a pasar de ser de un príncipe de paz a un príncipe que va a comenzar a lo mejor una tercera guerra mundial. Otro punto importante que hablamos ya repasando un poquito sobre el caballo ya rojo, ¿verdad? Dijimos y enseñamos de que el caballo rojo es la consecuencia de un rompimiento de ese tratado de paz. Recordamos que la Escritura nos dice que el anticristo reinará 7 años y que la mitad de 7 años, que son 3 años y medio, o sea 42 meses, va a haber paz en el mundo, y que durante ese tiempo de paz, que van a ser los únicos 42 meses de paz en la humanidad, se romperá ese pacto de paz y entrará entonces el caballo rojizo. Bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Que es el caballo de la tercera guerra mundial, y ese es el segundo mensaje estudio que tenemos en esta serie de cuatro tomos, por decirlo así, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Entonces, cuando entramos al tercer caballo, que es el caballo negro, bendito el nombre de Jesús, podemos recordar también, mis amados, que yo les había dicho anteriormente que recuerden que esto no es un evento que se va a gestar de una sola manera, no. Esto, lo que Juan nos está mostrando aquí, son los eventos o los sucesos de una posguerra mundial. ¿Cómo así? Bueno,
se está diciendo en las redes sociales, ¿no?, de que estos caballos todos van a salir juntos. Esa es una interpretación totalmente errónea, porque no estamos todavía en la gran tribulación. También ya hay algunos pastores, aún pastores famosos y de renombre en YouTube y de otros canales, diciendo que ya los caballos ya están sueltos, que ya el caballo negro salió del hambre, que el caballo rojo de la guerra, que si Ucrania, que si el otro. Yo quiero decirle, hermanos, que eso no es verdad, porque no estamos en el tiempo de la gran tribulación. Los 7 sellos no han sido liberados. El rapto y el arrebatamiento de la iglesia tampoco se han cumplido. Está entendido, sí, tenemos efectos porque la guerra, las hambres, las pestilencias, las muertes siempre han existido, pero todavía esos jinetes no han salido a galopear sobre la faz de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es bueno recalcar eso. Entonces, lo que Juan nos muestra a nosotros en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, con estos 4 jinetes que van en 4 caballos de diferentes colores, Juan nos está hablando la cronología de los eventos de una tercera guerra mundial, que a consecuencia de esa guerra pues viene lo que se llama la posguerra, ¿no?, las que son las consecuencias de una guerra. Y hablamos que después de una guerra, ¿verdad?, después de que se desate, que se suelte ese caballo rojo, que es el caballo de la guerra, que se le entrega una gran espada, o sea, una gran arma, que va a ser una guerra de grandes proporciones, una guerra de donde se utilizarán armas de destrucción masiva, misiles de largo alcance, bendito el nombre de Jesús, y habrá muerte por todos lados. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una guerra? Especialmente de una guerra de tantas proporciones como la que se está hablando en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Bueno, a consecuencia de la guerra, hermanos, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial en 1945 y se derrocó el régimen de los nazis, bendito el nombre de Jesús, recordamos que Europa quedó totalmente devastada, Europa quedó totalmente destruida, Europa entró en lo que se conoce como un estado cero. Un estado cero, mis amados, se le reconoce o se denomina así a un país que ya no tiene economía, no tiene gobierno político, no tiene ejército, no tiene economía, no tiene nada. Es un país que ha quedado totalmente en la ruina, en cero, igual como quedó Japón prácticamente después de las 2 grandes bombas de Hiroshima lanzadas por los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces los 4 caballos son eventos paulatinos y cronológicos que se van a ir dando en el tiempo de la gran tribulación y no hemos llegado. Se están viendo ciertos rasgos de que estamos llegando al tiempo de la gran tribulación y que pronto el Señor va a justiciar, por decir así, a la raza humana por no obedecer, hermano, a la palabra del Señor. Vamos entonces ya a ir entrando en contexto en el jinete del caballo negro, bendito el nombre de Jesús, y vamos a ir viendo, investigando algunos puntos importantes que Juan nos describe en ese personaje enigmático, en ese personaje maquiavélico, por decirlo así, no del caballo negro. Juan nos dice que este jinete viene en un caballo negro, ese es el primer punto. Y dice que también que ese jinete trae una balanza en la mano, ese es el segundo punto. También dice que uno de los seres vivientes que decía, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al vino y al aceite. Entonces, miren, esto es bien importante porque mucha gente piensa que es el jinete el que va voceando, que es el jinete el que va gritando 2 libras de trigo por un denario. Yo he escuchado gente en el internet decir eso, pero no. La Biblia nos dice, hermano, que es uno de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, que hace, exclama, expresa, ¿verdad?, que para ese tiempo, ¿verdad?, 2 libras de trigo, ¿verdad?, valdrán el salario de un denario, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Va a costar bastante dinero. Entonces vamos a ir entrando poco a poco sobre los detalles, uno tras uno en un orden establecido. Bendito el nombre de Jesús. Entonces dice que primeramente el jinete viene un caballo negro. El caballo negro, mis amados hermanos, representa luto, representa también muerte. El caballo negro y el caballo amarillo, que es el que consecutivamente sigue después de él, es como que van como de la mano, ¿no? Aunque están separados en los textos bíblicos, pero realmente van de la mano, uno va atrás de otro prácticamente. Por eso les digo que son eventos cronológicos
de alguna posguerra mundial que va a venir. Ya tuvimos la Primera Guerra Mundial en 1914 y la otra comenzó en 1939. Entonces es muy probable, y según los expertos militares y políticos del mundo, están casi seguros de que va a venir una tercera guerra mundial. Y eso a consecuencia de esa tercera guerra mundial, mis amados hermanos, va a haber mucha muerte, mucha desgracia, mucha hambre en el mundo. Entonces, el caballo negro simboliza la muerte, simboliza el luto. Y dice la Escritura, fíjense que la Escritura nos dan varios versículos, porque aparte de que representa muerte, también representa hambre. Lo que nos hace pensar, amados hermanos, de que va a ser muerte, bendito el nombre de Jesús, pero va a ser muerte a consecuencia del hambre. A diferencia del jinete que va en el caballo amarillo, que viene la muerte y el Hades detrás de él, ese va a ser la muerte, también va a haber muerte, pero va a ser muerte por enfermedades, que eso también son consecuencias de una posguerra. Cuando hay hambre en un país, después de una guerra o por problemas políticos o por guerras civiles, mis amados, comienzan a salir las enfermedades, los virus, comienzan a haber las plagas dentro de un país y la gente comienza a morir por enfermedades. Pero el caballo negro es bien interesante, porque el caballo negro lo que Juan nos está queriendo dar a entender es que este jinete, mis amados hermanos, va a entrar en acción después de esa tercera guerra mundial, donde el mundo entero y todos los bloques bélicos mundiales y militares del mundo que se vean envueltos en esta tercera guerra mundial de grandes proporciones, bendito el nombre de Jesús, va a haber una hambruna en el mundo. Es muy interesante porque las hambrunas en el mundo y el hambre en el mundo siempre han existido. Jesús dijo que los pobres siempre estarían con nosotros. El hambre siempre ha existido. Jesús nos dice también de que para el tiempo del fin se levantaría nación contra nación, reino contra reino, haberían pestes, hambre, desnudez, violencia extrema, sería como los días de Noé. El Señor nos da mucha información, pero no quiero entrar ahí, no me quiero salir del contexto en el cual los quiero ir llevando a través de este pequeño estudio que es muy importante. Fíjense que en Génesis 12:10, bendito el nombre de Jesús, yo no sé si ustedes recuerdan, pero dice la Escritura, bendito el nombre de Jesús, que dice que hubo hambre en la tierra de Canaán en el tiempo de Abraham. Dicen que Abraham tuvo que descender, dice la Escritura, hasta Egipto para buscar comida porque ya había en ese tiempo hambruna. Había una escasez de alimentos, por decirlo así, a nivel mundial. Si lo podríamos traer al tiempo nuestro, bendito el nombre de Jesús. Pero dice que hubo entonces hambre en la tierra y Abraham descendió, dice la Escritura, a Egipto para poder morar allá, ¿verdad? Y rehacer su vida, debido a que los recursos de alimentación eran pocos en ese tiempo, bendito el nombre de Jesús. No sé si ustedes recuerdan la historia de José mientras está en Egipto y el faraón en Egipto, bendito el nombre de Jesús, recibe la revelación, aleluya, en sueño de que va a venir una hambre bastante poderosa, bastante fuerte para el tiempo del imperio egipcio en su pleno apogeo, bendito el nombre de Jesús, porque cuando José llega, hermano, a las filas del gobierno egipcio en su tiempo, el imperio egipcio estaba comenzando a tomar su mayor auge, su mayor poderío estaba comenzando a desarrollarse a nivel mundial y estaba reconocido como la potencia en su tiempo, bendito el nombre de Jesús. Es muy interesante porque la Escritura, hermano, nos habla todas esas hambres y hambrunas que han existido en la tierra, y la Biblia a través del capítulo 6 nos está relatando la misma historia. Es bien interesante, mis amados hermanos, porque el faraón en el tiempo de José, como les estaba comentando, tuvo el sueño de las 7 vacas gordas que ustedes recuerdan que salen del río Nilo, bendito el nombre de Jesús, mientras el faraón está soñando la cuestión ahí. Y dice que después mira 7 vacas flacas que devoran a las vacas gordas y hermosas. Pero después dice la Escritura que después él viene y tiene un segundo sueño. Y en el segundo sueño, él mira, bendito el nombre de Jesús. Ya les voy a decir por qué es tan importante esto, porque esto va en relación con Apocalipsis 6. Dice que mira 7 espigas grandes y hermosas, pero que también después mira que salen otras 7 espigas flacas y feas
que se devoran a las 7 espigas, bendito el nombre de Jesús, hermosas y gordas y grandes que él mira en el sueño. Entonces todos ya sabemos que José le interpreta el sueño y le dice al faraón que lo que viene para Egipto es una gran hambruna total, que van a haber 7 años de prosperidad, 7 años donde va a haber comida, donde va a haber sobrar la comida, pero que después de esos 7 años, entonces va a venir una hambruna total sobre el mundo de 7 años, que representa, hermano, esa hambruna representa la gran tribulación, los 7 años de gran tribulación, y representa también la última semana, bendito el nombre de Jesús, de Daniel, ¿verdad? Que es la semana 70 de Daniel. Es bien interesante eso. Entonces, el caballo negro representa el hambre, bendito el nombre de Jesús. Entonces dice que el segundo punto, vamos a ir ahí, miren, vamos a ir entrando ya en contexto un poquito más adentro, para no aburrirnos de siempre lo mismo, ¿no? Dice que tenía una balanza en la mano. Es muy interesante porque los que inventaron la balanza y los primeros registros antiguos, según los historiadores y los arqueólogos, se encuentran en Egipto. Los egipcios fueron los inventores de la balanza. Bendito el nombre de Jesús. Ya después los romanos inventaron una balanza mucho más moderna. Bendito el nombre de Jesús. Ya que la balanza egipcia era como un péndulo, ¿no? En forma de cruz. Y ponían 3 cuerdas de un lado y 3 cuerdas del otro. Y ponían un plato ahí de piedra o algo. Y ahí pues ellos hacían su comercio y sus transacciones. Es bien importante porque la balanza, hermano, fue inventada en consecuencia del trueque. Bendito el nombre de Jesús. Cuando no había la invención del dinero, los seres humanos necesitaban hacer transacciones, por decirlo así, comerciales, ¿verdad? Para traerlo a términos de nuestro tiempo, en forma de trueque. ¿Y qué era el trueque? El trueque pues era el intercambio de mercancía, ¿no? Entre usted me da un cerdo, yo le doy 10 gallinas por ese cerdo, o usted me da una vaca, yo le doy un caballo, o usted me da 10 libras, 15 libras de frijoles y yo le doy 15 libras de arroz o 20 libras de arroz. Entonces, la balanza vino a consecuencia de la necesidad de poder tener un sistema de comercio entre los pueblos. Es muy interesante, ¿no? De ahí más adelante los romanos inventaron una balanza que hasta el día de hoy se sigue usando, que es la balanza que se usa con una piedra, ¿no? Que era una forma también como de péndulo, y estaba la balanza al lado derecho, que era una especie de canasto donde se ponían los frutos, donde se ponían los vegetales, donde se ponía el arroz, el trigo, lo que sea, y del otro lado se ponía una piedra, ¿no? Entonces ya los romanos la modificaron un poquito mejor e hicieron un diseño un poquito mejor, que hasta el sol de hoy ustedes lo van a ver en muchos hospitales. No sé si han podido ver las básculas antiguas, ¿no? En los hospitales, cuando usted va y le hacen un chequeo médico y usted se para y mueven esa piedrecita, ese cuadrito, ¿no? De aluminio que lo mueven para la derecha e izquierda. Ese sistema lo inventaron los romanos. Muy interesante. Porque la balanza nos habla, hermano, de que va a haber un control, va a haber un razonamiento bastante acortado de lo que son los alimentos en la humanidad para ese tiempo después de esa tercera guerra mundial. El caballo negro y el jinete que lo monta nos está diciendo de que van a haber problemas económicos a gran magnitud sobre la raza humana para ese tiempo. Bendito el nombre del Señor. No se crea, hermanos, que lo que está aconteciendo ahora en el mundo, las hambres, como le he dicho, no han sido cosas de ahora mismo. No, las hambres siempre han existido. Bíblicamente siempre han existido este tipo de eventos y también han venido a consecuencia del pecado. Dios nos habla a través de los profetas de que el hambre es la consecuencia. Y ese es, como le diría, las consecuencias de la humanidad al apartarse de Dios. El hambre viene a consecuencia del pecado, mis amados. Vamos a leer algunos textos en los profetas para seguir después un poquito más en contexto con lo que estamos hablando de la balanza que trae el jinete y lo del hambre, ¿no? Para continuar un poquito ahí, porque realmente es ahí que está el tema, ahí es que está el contexto de todo, ¿no? Esta cuestión está relacionada, este jinete está relacionado total y únicamente con el hambre mundial. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a leer unos textos, amados hermanos, relacionados con las consecuencias del pecado. Bendito el nombre de Jesús, que a consecuencia de la maldad del ser humano,
y de no obedecer la palabra de Dios, viene hambre sobre la tierra. Dios se lo dijo a la nación de Israel. Miren lo que dice en Deuteronomio 28:48. Servirás por tanto a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice Deuteronomio 32:24. Es casi lo mismo, mire. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Dientes de fiera enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. Dios en Deuteronomio, cuando le da la ley a la nación de Israel, hay muchos más textos ahí, pero no puedo leer todos esos textos, amados hermanos, porque nos llevaríamos horas aquí. Estoy tratando de mantener el estudio un poco corto, pero cuando al Señor habla en el 28:48, dice: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre. Fíjese lo que Dios le dice a Israel. Le dice que por cuanto ellos no guardan la escritura, porque estas son sentencias que Dios le había dado a la nación de Israel, si ellos no guardaban, no guardaban, bendito el nombre de Jesús, la palabra, si ellos no se sometían al Señor y a su palabra, Dios enviaría hambre. Si ellos se desviaran, si ellos se salieran del camino de la verdad y de la justicia de Dios y comenzaran a practicar el pecado, Dios le había dicho a Israel que enviaría hambre, bendito el nombre de Jesús. Es muy interesante, mis amados hermanos, porque hay muchos relatos donde la Biblia nos habla, hermanos, que ha habido hambre ya en la antigüedad. En Ruth 1:1, mire lo que dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. O sea, ya había en todas esas tierras y en diferentes tiempos ha habido siempre hambre, escasez de alimentos, y todos sabemos que eso viene, hermano, por causa del pecado de la humanidad, por causa del pecado de la gente. También la escritura nos dice, miren qué cosa más interesante ahora que me recuerdo, en 2 de Samuel 21:1 dice la escritura que hubo hambre en la nación de Israel por culpa de Saúl. Por culpa del pecado de Saúl hubo hambre en una nación. Eso es bien importante. Mire, lo vamos a buscar, lo vamos a leer. Bendito el nombre de Jesús. Dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Bendito el nombre de Jesús. Eso se encuentra en 2 de Samuel 21:1. Dice la escritura que hubo, escuchen la palabra, dice que hubo hambre en el tiempo que David ya estaba reinando, pero que esa hambre había venido en consecuencia del pecado de Saúl. Entonces siempre el hambre ha venido, hermano, por causa del pecado. Bendito el nombre del Señor. Es lamentable la situación del mundo, pero es la realidad que vivimos. También en Primera de Reyes, también, no sé si ustedes se acuerdan, hermano, en la intervención del gran profeta Elías en la nación de Israel, dice la escritura que hubo mucha hambre en el tiempo del profeta Elías, que Dios cerró los cielos, bendito el nombre de Jesús, y dice que no hubo ni lluvia durante 3 años y medio. Eso nos habla de lo mismo, hermano, nos habla de los 42 meses que vendrán para esta tierra. Entonces ya estamos claros en ese punto. Y hay un montón de textos en Jeremías, en Ezequiel, que nos habla del hambre, donde Dios le habla a Israel, le habla a la ciudad de Jerusalén y les dice que va a venir hambre, que va a venir pestilencia, que va a venir juicio. Entonces ya estamos claros en eso, que la razón por la cual este jinete aparece, bendito el nombre de Jesús, en la política mundial, por decirlo así, y en la esfera económica del mundo, y que trae una balanza, y que esa balanza nos está dando a entender a nosotros de que vienen problemas económicos de gran envergadura para esta humanidad. Aquí vamos a ir entrando en contexto ya para el tiempo actual nuestro. Miren, después de la pandemia, después del COVID-19, en el año 2020, mis amados, la economía del mundo están sucumbiendo. Esto le puede sonar alarmante, pero esa es la realidad que estamos viviendo ahora. Ustedes no se han fijado que todos los precios en el mundo entero han subido.
Gracias al Señor, me ha permitido venir a esta nación de Estados Unidos y radico aquí en Estados Unidos desde hace muchos años. Y he podido ver la economía, siempre ha estado integrado, por decirlo así, la sociedad americana. Y siempre me ha gustado ver las noticias, informarme, siempre estar pendiente a los acontecimientos mundiales y a los acontecimientos que mueven esta nación, no solamente militares y políticos, sino también económicos. Y quiero decirles, hermano, que después de la pandemia del 2020, los precios se han disparado en esta nación como Estados Unidos. La canasta básica, hermano, está al tope. Hemos llegado, hermano, que aquí, por hacerle un pequeño resumen, si usted compraba 2 pedazos de carne de bistec que antes le costaban $12, ahora usted los encuentra a $25, $26. Se ha triplicado, hermano, al 300% el precio de los artículos en esta nación. Nos está hablando, hermano, de que estamos entrando en una recesión económica. Se está hablando de una gran recesión económica aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, que se considera la potencia más rica del mundo, y no solamente económica, sino militarmente. Esta cuestión es real. Y esto tiene que abrirnos los ojos a nosotros como evangélicos y como iglesia del Señor, de que estos acontecimientos se están moviendo hacia profundidad. Ahora, ¿por qué vendrá esa situación? Las élites del mundo, mis amados, y las grandes potencias del mundo que están interesados en la despoblación del mundo, también están actuando tras bastidores y tras bambalinas, por decirlo así, para la despoblación del mundo. Siempre se ha utilizado todo tipo de métodos para exterminar a la gente que no supuestamente merecen estar en este planeta. No sé si me puedo explicar claramente y ustedes me pueden entender. Hay países en el mundo, especialmente los países que son de descendencia europea, ustedes saben de qué raza yo estoy hablando, y que lamentablemente, hermano, están ahí solamente para conquistar y creen que hay otras razas que no merecen vivir en este planeta. Lamentablemente es así, hermano. Esa es una realidad. Y eso lo podemos ver hasta en la historia de los conquistadores cuando vinieron hace 500 años con Cristóbal Colón, Hernán Cortés y toda esa tropa de gente europea que vino a América Latina a matar y a destruir los indios, a robar nuestros recursos naturales. Esto que les estoy hablando no es nuevo. Esta cuestión de esta gente de descendencia europea y estas potencias, especialmente la Unión Europea y ustedes ya saben que otra nación de la otra nación que les estoy hablando, y todos sus aliados y todos los que descienden de la Unión Europea, Inglaterra, ya ustedes saben, y la gran leona que es Inglaterra, todos esos países, hermanos, están interesados en la despoblación mundial. A ellos no les interesa ni la vida de los negros en el África, ni la vida de los hispanos y los latinoamericanos en Latinoamérica. No les interesa la vida de otras razas que no sea la raza europea. Ya ustedes saben lo que les estoy queriendo dar a entender. Esa es la realidad que hay. Entonces se usan todo este tipo de métodos para ahogar la economía. ¿Por qué? Porque aparte de que están ahogando la economía, la están ahogando porque nos estamos moviendo también hacia adelante, hacia la marca de la bestia. Entonces, para poder introducir la marca de la bestia, van a tener que ahogar la economía y crear una crisis mundial. Ustedes no se han fijado por qué nunca se termina la inflación en el mundo. ¿Por qué siempre los países están endeudados en deudas monetarias? ¿Por qué todos los países del mundo tienen deudas externas y deuda externa? Y todos los países como Honduras, Centroamérica, México, todos tienen deuda externa. Todos, hasta Estados Unidos está en deuda externa. Porque todos estos gobiernos obedecen a las élites mundiales, que son familias que llevan siglos gobernando el mundo, y muchos son hasta satanistas, muchos son luciferianos, muchos son masones, illuminati, y pertenecen a sectas que adoran a los demonios. Pablo nos dice en Efesios 6 que hay gobernadores de las tinieblas. Estos son los que Pablo dice que son gobernadores de las tinieblas, gente que sirven a Satanás, que están en estas naciones como Estados Unidos, hermanos, que dirigen como marionetas el mundo entero a través de las Naciones Unidas y otras organizaciones, pero no me quiero meter en ese tema ahora. Quiero seguir en el tema del ámbar, bendito el nombre de Jesús, y en el jinete del caballo negro que nos presenta la Escritura. Por eso dice que vamos a seguir al tercer punto, que dice que entonces ya es donde entramos en el tema del estudio. Dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Muy interesante, muy interesante. Miren esto. ¿Sabían ustedes que cuando la guerra de Rusia y Ucrania, que tomó su auge,
El año pasado, bendito el nombre de Jesús, si no me equivoco, los precios, hermano, del pan y los precios de la cebada y del trigo se dispararon en el mundo. Yo no sé si ustedes sabían que Rusia y Ucrania son el segundo y el tercer mayor productor miren esto, de trigo y cebada en el mundo. Qué interesante, ¿no? Muy interesante eso. Ahora, ¿quién es el mayor productor de trigo en el mundo? El mayor productor de trigo en el mundo ahora mismo es China. China es el productor tal vez como el 60% del trigo casi de todo el mundo lo produce China. Después el otro 40% lo producen Rusia y Ucrania, que son los que están en este conflicto bélico. Lo que nos está dejando entender el jinete del caballo negro, mis amados hermanos, es de que esta hambre va a venir a consecuencia de problemas económicos. Van a haber distanciamientos económicos. Cuando estalló la guerra de Rusia y Ucrania, la India dijo que no le iba a exportar. La India también es un gran productor también de muchas semillas como el trigo, por bendito el nombre de Jesús. Pero los indios cerraron su frontera y dijeron que todo el arroz que ellos tenían y todas sus reservas de semillas las iban a mantener para ellos y que ellos ya no iban a exportarle ningún tipo de semilla o de trigo a ningún otro país a consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y la Biblia nos está hablando de eso. Porque la Biblia menciona el trigo. ¿Sabe por qué la Biblia menciona el trigo y la cebada? Es muy interesante. Por eso lo llevé al tiempo de Egipto, donde José recibe la revelación, donde el faraón recibe la revelación, bendito el nombre de Jesús, pero también se le revela a José, porque José también recibió la revelación de parte de Dios para revelarle la interpretación del sueño al faraón. Qué interesante, ¿no? Y Dios le muestra en el segundo sueño al faraón que le mostró las 7 espigas. Cuando le muestra las 7 espigas al faraón, eran espigas de trigo. Porque el trigo, hermano, y la cebada eran de los alimentos principales en aquel tiempo. En las sociedades antiguas, el trigo fue de los primeros alimentos cosechados, por decirlo así, por la raza humana, que se dieron a gran escala comercial. ¿Me está entendiendo? Por eso es interesante lo que Juan nos está mostrando en el capítulo 6 de Apocalipsis. El trigo tiene mucho que ver porque del trigo se hacen muchas cosas. Del trigo se hace el pan, se hacen cereales, se hace la alimentación básica prácticamente para el ser humano. Se producen muchas cosas con el trigo. La cebada también. De la cebada se hacen cereales, de la cebada hacen cerveza, de la cebada hacen bebidas, hacen un montón de cosas. Entonces son alimentos que eran típicos y antiguos, por decirlo así, ¿verdad? Antes de que llegara la era en la cual hoy nosotros vivimos, donde nos están alimentando con comida sintética, ¿no? Hoy por eso el cáncer está acabando con todo el mundo. Cáncer por aquí, cáncer por allá, cáncer por allá. Ustedes no se dan cuenta que la gente, nuestros abuelos de antes, en el tiempo de los abuelos nuestros, la gente no sufría de cáncer y era muy raro que usted escuchara la palabra cáncer. Ahora los muchachos llegan a los 40 años y ya tienen cáncer. 26 años y ya tienen cáncer, y cáncer del seno, y cáncer del páncreas, y cáncer del otro, y cáncer del... Porque nos están matando a través de la alimentación también, mis amados. Pero no me quiero meter en ese tema y bendito el nombre de Jesús. Vamos a continuar con el tema del trigo. Entonces los egipcios eran grandes productores de trigo en su tiempo. Y el Señor le mostró a José para que le explicara, bendito el nombre de Jesús, al faraón que venía esa desgracia, ¿no? De esa hambruna mundial, esa destrucción mundial. Cuando hubo hambre, cuando esa hambre vino, ¿qué hizo Jacob? Tuvo que mandar a sus hijos a Egipto a buscar comida. Recuerdan que todo eso va en concordia a la historia de José. Y allá José ya recibe sus hermanos, no los reconocen. Y ustedes ya conocen la historia, bendito el nombre de Jesús. Entonces, 2 libras de trigo por un denario. Ahora vamos a entrar en el tema del denario. El denario era una moneda de origen griego, bendito el nombre de Jesús, y que era el equivalente, bendito el nombre del Señor, al salario de un esclavo, por decirlo así, al salario de un día de trabajo. Entonces imagínense, 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué? 2 libras de trigo estaría, ¿qué se puede producir con 2 libras de trigo? Bendito el nombre de Jesús. Hermano, con 2 libras de trigo, lo que se puede producir tal vez es un pedacito de pan. Lo que Juan nos está dando a entender, hermano, de que la situación económica del mundo va a ser tan triste y tan desesperada, hermano, que la gente va a dar el salario de un día de trabajo.
escúcheme, el salario de un día de trabajo por un pedazo de pan. Así va a ser la crisis después de esa tercera guerra mundial en el mundo. No van a haber recursos para alimentar a la población. Ahora mismo tenemos una crisis mundial de hambre por todo el mundo, mis amados hermanos. Según los últimos datos de las Naciones Unidas, en el año 2020, si no me equivoco, hubieron más de 811 millones de personas que aguantaron hambre en un solo año. África es uno de los países donde más hambre hay en el mundo. La escasez de alimentos, hermano, y las causas del hambre en el mundo son una de las prioridades de las Naciones Unidas, pero no se puede alimentar a la gente. No hay los recursos para alimentar a la gente. Estamos en una situación muy, pero muy crítica para la raza humana y que la iglesia de Jesucristo no está poniendo atención a las señales que estamos viendo. Después de la pandemia, las grandes instituciones comerciales aquí en Estados Unidos, las grandes marcas de supermercado, las grandes tiendas de supermercado, mis amados, no están completamente llenas. Yo recuerdo desde la pandemia, hermano, usted podía ir a cualquier Walmart, podía ir a Whole Foods, podía ir a cualquier supermercado de Estados Unidos, a cualquier tienda pequeña, carnicería, hermano, y sobraba la carne de vaca, de res, de pollo, de cerdo. Usted podía ir a Walmart, a cualquier tienda y había ropa, había de todo. Mis amados, las tiendas aquí en Estados Unidos no están igual después de la pandemia. Hay un incremento al más del 300%. Todos los precios se dispararon en todo tipo de productos, ya sea ropa, ya sea comida, ya sean carnes, ya sean arroz, ya sean cereales, ya sean semillas, todo ese tipo de cuestiones comerciales, que es lo que nos habla la balanza, porque la balanza, acuérdense que la balanza del jinete está relacionada con la transacción de alimentos. La transacción nos habla de comercio, nos habla de negocio, de business, como dice en inglés. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Nos está hablando de problemas económicos, que después de esa tercera guerra mundial, los problemas económicos en el mundo van a ser muy serios, mis amados hermanos, muy serios. Entonces la Escritura nos dice eso, de que no va a haber alimentos, no hay cómo sustentar la alimentación humana, o tal vez sí hay, pero debido al, ¿cómo le diría? Debido al egoísmo humano, de la raza humana, es que hay hambre en el mundo, porque somos nosotros los que nosotros debemos de autosustentarnos. Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén que trabajaría todos los días de su vida la tierra y que la tierra le produciría fruto para alimentarlo. Pero ¿qué ha pasado? Les voy a dar un ejemplo. Lo que son las carnes, las papas. Por ejemplo, mire, el 70% de las papas que se producen aquí en Estados Unidos y se cultivan, no crean que van a los supermercados. Estados Unidos es uno de los productores más grandes de trigo también en el mundo, de maíz, de papas, pero todos esos alimentos, ¿saben a dónde van? Van a las grandes tiendas de comida rápida. El 70% de las papas que se cultivan en Estados Unidos van para los McDonald's, para los Wendy's, para todas estas compañías, grandes corporaciones de comida rápida. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que realmente no hay los recursos para producir comida que vaya a los estantes de los supermercados, bendito el nombre de Jesús, para que la gente pueda comprarlos para alimentarse. Yo recuerdo, hermano, cuando se anunció lo de la pandemia, recuerdo que estaba trabajando todavía en la ciudad de Filadelfia, antes de mudarnos al nuevo estado donde estamos. Cuando yo oí la noticia, yo recuerdo que un mes antes, o casi 2 meses antes de que la pandemia ya estaba pegando en China, y todavía no se rumora, no había ni un solo caso de COVID-19 aquí en Estados Unidos. Yo le dije a todos mis compañeros de trabajo, les digo, hay que prepararse, esta pandemia viene, amados. Esta pandemia viene, pero la gente que no conoce de Dios no entiende esas cosas, amados. Y yo se lo dije, esa pandemia viene. Y ¿sabe qué me decían? Eso es mentira, no, eso no va a llegar. Así decían con el ébola, eso no, eso es... Cuando ya la pandemia llegó a Estados Unidos, y que recuerdo que los primeros casos comenzaron a darse en la ciudad de Nueva York, hermano, la gente entró en pánico en esta nación. Los supermercados fueron saqueados totalmente, hermano. Yo me tuve que ir al supermercado a comprar las grandes bolsas de frijoles, compré bolsas de arroz. Cuando llegué, hermano, ya habían casi acabado todo el supermercado. Parecía, hermano, que había pasado un huracán y había arrasado con todo. Los estantes estaban vacíos. La gente estaba como loca, la gente estaba desesperada. Había angustia, había tribulación.
Había incertidumbre en la gente. Usted lo podía ver en los ojos de las personas. Miles y miles de gente abarrotaron las tiendas y las vaciaron. La gente comprando máscaras. Hermano, mire, eso fue un pandemonio. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? De que si ese caballo, cuando se desate en el nombre de Jesús, para ese tiempo, cuando esa crisis económica se dé, hermano, que no hay los recursos para alimentar a toda esta gente. Imagínense que eso acaba de pasar solamente ahora, en el 2020, que no había comida, que no había agua, que no había, hermano, no había nada que comprar en los supermercados, quedaron totalmente en estado cero. No había cómo reponer las mercancías en los supermercados. ¿Han visto ustedes los videos en el internet de la gente que se mete en las tiendas aquí en Estados Unidos y se meten entre 20 sin bandas de delincuentes que se meten a robar entre 50, 60, 100 y la policía no los puede agarrar y se meten a una tienda de Gucci y roban todo y se lo llevan, se meten a las joyerías y roban todo, rompen todo y se lo llevan? ¿Qué ustedes creen que va a pasar cuando no haya comida en las mesas de todos esos delincuentes? Es terrible la situación profética que se está viendo, amados hermanos. Es terrible lo que viene para la humanidad. Ese tiempo se está acercando. Y cuando ese tiempo llegue, hermano, entonces por eso dice la Escritura, 2 libras de trigo por un denario, bendito el nombre de Jesús. Nos está dando a entender, amados hermanos, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? De que va a haber una crisis tan grande, hermano, que eso va a traer muerte. Porque acuérdense que el caballo negro del hambre también va a consecuencia con la muerte. Va a morir miles y miles de personas, mueren todos los años de hambre. Se calcula que en un año nada más, en África nada más, hermano, han muerto más de 60 millones de personas, bendito el nombre de Jesús, de hambre, porque no hay alimentación para la gente pobre. Estamos en una etapa muy peligrosa, muy profética, muy apocalíptica. No es tiempo de estar jugando, es tiempo de que entremos, hermanos, bendito el nombre de Jesús, a meternos bien con Dios y a prepararnos. Porque el avisado mira el mal y se aparta a veces a la Escritura. No son tiempos para estar jugando al predicador, al evangelito, al pastorcito, al maestrito. No, hay que meterse con Dios y prepararse, hay que buscar, hay que ser como José, que José pudo ver el hambre y la hambruna que venía para su tiempo, pudo escapar en su tiempo de esa hambruna porque Dios le mostró y le reveló antes de tiempo. Es importante que nosotros seamos siempre miradores de los tiempos, miradores de las profecías, que tengamos una vista de águila para ver los eventos proféticos, amados hermanos, que se están viniendo para esta raza humana. Entonces el jinete dice también que cuando la criatura que es la que está, una de las criaturas que está alrededor del trono de Dios, le dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Eso representa lo mismo. Representa, mis amados hermanos, que el costo de vida para ese tiempo va a ser insostenible. Imagínese que si usted gana $100 al día, $200 al día, usted va a tener que pagar el sacrificio de un día de trabajo para usted obtener simplemente un pedacito de pan. Bendito el nombre de Jesús. Hay hambre en el mundo, mis amados. Es indiscutible. Otro gran ejemplo que tenemos somos los países como Cuba, donde la gente está muriendo de hambre, hermano. En Cuba hay una hambre terrible donde la gente no tiene alimentación. ¿Qué podríamos hablar de Corea del Norte? ¿Qué podríamos hablar de los hermanos venezolanos, hermano? Venezuela da lástima. Un país, hermano, Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, después de Irán, si no me equivoco. Hermano, está entre los países petroleros más grandes del mundo. Tiene una riqueza petrolera inmensa. Debería ser un país rico, hermoso, lleno de prosperidad. Pero por causa de la brujería, de la hechicería que introdujeron los cubanos y que el señor Hugo Chávez Frías introdujo en la santería y metió toda esa basura cubana en Venezuela, los venezolanos ahora, volvemos y repetimos, por causa del pecado viene la muerte. Por causa del pecado, hermano, viene el hambre. Por causa del pecado vienen las enfermedades. Por eso Jesús le dijo a la mujer en adulterio, dijo, vete, nadie te condena, pero vete, pero no peques más. ¿Por qué? Porque cuando la gente peca, hay consecuencias en el pecado, como hubo consecuencias en el huerto del Edén.
Y el hambre es consecuencia del pecado. Bendito el nombre de Jesús. La situación de Venezuela, hermano, es horrible, es horripilante. Están huyendo, hermano, de su país porque la gente come hasta de los basureros. Y no le estoy hablando de gente que vive en la miseria o que eran pobres. No, hermano, gente que a veces son hasta doctores, gente, hermano, que han sido maestros, gente que ha trabajado en la medicina, gente que ha trabajado en la policía. Todo el mundo está pasando hambre en Venezuela, hermano. Es terrible. Solamente la élite grande, los grandes de la arriba, los que están arriba de la pirámide esta, que han creado todos estos gobiernos corruptos nuestros, son los que se alimentan de lo mejor y los que reciben la mayoría de todos los beneficios de esas naciones. Y seguiremos orando de antemano, bendito el nombre de Jesús, por el pueblo venezolano para que un día vuelva a reinar la paz y el evangelio de Jesucristo reine sobre esa nación. Pero en Venezuela está el monte de Sorte o el monte de María Leoncia que le llaman, donde están todos los brujos, los hechiceros. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, el monte de María Leoncia, donde suben y bajan los brujos y la gente a subir los altares, a quemarle a los demonios, a quemarle a los santeros. Hugo Chávez yo no sé si ustedes sabían, pero Hugo Chávez era también un santero, era un brujo, Hugo Chávez era un brujo que iba a Cuba a hacerse brujerías con santeros. Eso está por todo el internet ahí. Entonces esos países caen en hambre por causa, hermanos, del pecado y la idolatría y la adoración a los demonios. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a entrar en el último aspecto ya para terminar con este estudio. Y le dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Bendito el nombre de Jesús. Algunos interpretan esa parte y dicen que realmente lo que está diciendo es que las élites mundiales y que la gente que tenga más dinero en ese tiempo son los únicos que van a poder, bendito el nombre de Jesús, es tener aceite y tener parte del vino, ¿no? El aceite y el vino nosotros realmente, hermanos, yo considero que ahí lo que interpreta escritura o la hermenéutica nos da a mí personalmente, yo lo que creo es que cuando dice que no toques ni el vino ni el aceite, recuerde que el aceite representa la unción del Espíritu Santo y el vino representa, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor. Y por ende, amados hermanos, nosotros sabemos, bendito el nombre de Jesús, que el aceite y el vino Dios no va a permitir que sean tocados. No va a permitir Dios que sean como trastocados o de alguna forma dañados en la tierra por la representación simbólica, bendito el nombre de Jesús, de lo que representan en la palabra del Señor. Nosotros ya sabemos eso, que el aceite, bendito el nombre de Jesús, ¿verdad? Es representación de la unción del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros somos ungidos, ¿verdad? Somos ungidos con el Espíritu Santo, representa la unción del Espíritu de Dios sobre la iglesia. Y el vino ya sabemos que es la palabra del Señor, que es el buen vino, que es el que nos da nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos, y yo espero que este estudio haya sido de bendición a cada uno de ustedes y nos veremos en la próxima.